José María Arguedas Altamirano nació aquí en Andahuaylas el año de 1911, un día 18 de enero, exactamente en la calle Delicias de nuestra ciudad, que aún está allí. En esta calle existía una casona hasta hace varios años atrás, lamentablemente ya no está, pero se crió en un barrio muy importante en la ciudad de Andahuaylas, el barrio más antiguo de la ciudad de Andahuaylas, el barrio que se denomina hasta hoy día Quichcapata, lugar alto de espinos significa. Aquí en Quichcapata se crió con su nodriza doña Luisa Sedano de Paredes, porque sus padres, don Víctor Arguedas Arellano y doña Victoria Altamirano Navarro, lamentablemente su madre falleció cuando él tenía 3 años, y su padre tuvo que emigrar por razones de trabajo a Cangallo. Entonces, en estas circunstancias, su padre encarga a doña Luisa la crianza de José María Arguedas y ella lo cría, como repito, en el barrio de Quichcapata. En esa década, primera década, iniciando la segunda, el barrio de Quichcapata en Andahuaylas era un barrio que no solamente acogía a las personas más importantes y notables de Andahuaylas, sino también en este barrio estaban ubicados los espacios de la bohemia andahuaylina, es decir, allí estaban las chicherías, allí estaban también algunos espacios donde la gente iba a recrearse un poco. Allí vivían también famosos músicos de Andahuaylas. Entonces, aquí en este barrio es que Arguedas bebe los primeros referentes culturales de Andahuaylas y como un pueblo andino, ¿no? Es muy probable que aquí en este barrio también haya aprendido, por ejemplo, esta canción que está muy vinculado a su tierra. Andahuaylas mayutari, Honchoy toduchos, upiani, manaña pasaya tinaipaj. Andahuaylas mayutari, Honchoy toduchos, tomani, manaña pasaya tinaipaj. Andahuaylas niñatari, Sunjoy toduchos, kuyani, manaña jonjaya tinaipaj. Andahuaylas niñatari, Sunjoy toduchos, kuyani, manaña jonjaya tinaipaj. Soberbinay, aberbinay, supaya pachun, yanaita, manakuyakujas hangmanta. Flor de romerito guaititay, amaya wahachihuaychu. Flor de romerito guaititay, amaya yakichihuaychu. Kunang yapas, jaina yapas, kuyas hachaykim kani. Kunang yapas, jaina yapas, wayus hachaykim kani. Haruara sutari pusaj ritipis chulikamusaj. Haruara sutas ripusaj ritipis chulikamusaj. Onrairi mahruna ñataj yakuita upian jarajtaj. Onrairi mahruna ñataj yakuita toman jarajtaj. Esta era la canción que Arguedas cantaba como producto de su estancia aquí en Quichcapata, ¿no? Una canción dedicada a Andahuaylas. Entonces, estas canciones posiblemente se cantaban en este barrio, ¿no? Luego él rememora más adelante los pisonais que estaban plantados en las plazas de armas, tanto de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera. Recuerda muy bien a esos
arbolazos que él llama de flores rojas, en cuyas ramas en el mes de septiembre se posaban loros que visitaban de las quebradas a esta ciudad, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del recuerdo infantil de José María Arguedas. Posteriormente, él mismo también relata que en 1917, es decir, cuando él ya tenía unos 6 años, es llevado a la ciudad de Lucanas, ¿no?, cuya capital es Puquio, y vive allí varios años, y su permanencia aquí en esta región de Ayacucho marca profundamente a José María Arguedas y le enriquece en experiencias valiosas vividas, a partir del cual precisamente escribe sus primeros trabajos. En 1933 publica su cuento Huarmacuyay, que en realidad es una experiencia afectiva de un niño en la quebrada de Biseca, ¿no? Después, en 1935, va a publicar su primer libro de cuentos denominado Agua, que no es sino una colección de cuentos que también expresan los espacios y los personajes y el contexto social de esta región de Ayacucho, en Puquio, Lucanas, ¿no? Finalmente también concretiza, vinculado a las vivencias aquí en Puquio, su novela Yaguar Fiesta, ¿no?, su primera novela Yaguar Fiesta, que en realidad expresa una costumbre y una tradición muy festejada en Puquio, la corrida de toros, esta corrida con características de la indianidad y el campesinado de ese tiempo, ¿no? Después de esto, Arguedas va a trasladarse a Ica para estudiar el primero y segundo año de media en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, y producto de esta estancia es el cuento Orovilca, ¿no? Y también aquí va a tener una experiencia afectuosa muy interesante que también marcará su vida literaria o su decisión por ser escritor. Él conoce a una señorita en el colegio de nombre Pompeya, a la cual declara su amor, preparando un acróstico, ¿no? Él está entonces acompañado también de su hermano Arístides. Y Pompeya será la primera mujer y su primer amor, pero Pompeya dice que no se puede meter en amores con serranitos. Y esta es la razón por la cual Arguedas decide ser el mejor estudiante en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, destacando con altísimas notas en sus calificaciones, y también decidirá aquí ser un escritor importante del país. Creo que son sueños que lo consiguió y que para la juventud actual es una lección patética, porque él no entra, después de esta experiencia decepcionante en el terreno afectivo, a una situación de un desánimo o una depresión negativa. Al contrario, esto es un resorte para él, para proponerse a ser el mejor estudiante y encaminarse a ser un escritor, ¿no? Después de Ica, él va a ir también a estudiar al Colegio Santa Isabel de Huancayo, ¿no?, para estudiar un año de secundaria, o casi 2, ¿no?, y posteriormente completar estudios de secundaria en la ciudad de Lima, ¿no? Sabemos que ingresa a la Facultad de Letras en San Marcos para estudiar, realiza excelentes estudios, luego es nombrado en el Colegio Mateo Pumacahua de Sicuani como profesor de educación secundaria. En este lugar hace una experiencia magnífica en el terreno pedagógico. Lo que él hace es preocuparse por los contextos culturales de sus alumnos, ¿no?, y plantea una tesis que está
desarrollada en el libro Nosotros los Maestros, que más tarde escribe el historiador Wilfredo Capsoli, en el cual Arguedas plantea una tesis distinta a la de Mariátegui. Mientras que Mariátegui dice que el problema educativo en el Perú es un problema estructural, Arguedas dice no, el problema educativo en nuestro país es de carácter cultural. Tiene que ver los contextos culturales del estudiante y plantea la necesidad de que el maestro conozca muy bien los contextos culturales de los alumnos para después diseñar contenidos y metodologías, ¿no? Es interesante este planteamiento y aún es vigente, ¿no? Por eso en el terreno educativo Arguedas es interesante, porque sabemos que en realidad más que escritor, más que etnólogo, más que antropólogo o más que novelista, Arguedas ocupó 30 años de su vida muy fructífera al magisterio, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior, ¿no? Es así que termina su experiencia educativa superior en la Universidad Nacional La Agraria de La Molina, ¿no? Entonces, Arguedas como educador tiene un trabajo muy importante, un trabajo por investigar todavía muy importante, ¿no? Y como escritor, por supuesto, muy fructífero, muy prolífico, ¿no? Tenemos muchísimas obras publicadas por él, entre ellas Agua, Ríos Profundos, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. También tenemos esta novela que ya mencioné, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, y muchos cuentos. Esto en el terreno literario, pero en el terreno antropológico ha hecho una recopilación importante de cuentos, de canciones, de leyendas, de mitos, que el Ministerio de Cultura, con ocasión de su centenario, lo ha publicado como en 7 tomos, con el título de Obras Completas Antropológicas de José María Arguedas, ¿no? Una labor muy loable que muestra el trabajo amplísimo y muy fructífero de José María Arguedas, ¿no? Y en el terreno, por supuesto, también de las misivas, en el terreno de las cartas, fue un escritor, podríamos decir, recogiendo un término actual, un chateador empedernido, porque escribía cartas y no dejaba de contestar las cartas que los interesados en comunicarse con él o sus admiradores se lo hacían llegar, ¿no? Se han publicado 2 hasta 3 libros de cartas, ¿no? Entonces, una de ellas está referido, por ejemplo, a unas cartas publicadas por Carmen María Pinilla, su biógrafa más cercana y la más acuciosa. Dice: Apuntes inéditos, José María Arguedas, publicado por Carmen María Pinilla. Hay otras cartas relacionadas con la relación que tuvo con su psiquiatra Lola Hoffman, y hay otras cartas muy académicas que están escritas para sus amigos, escritores y personas académicas, respondiendo a algunas inquietudes académicas, ¿no? Entonces, Arguedas ha sido muy prolífico en escribir todo género de textos, ¿no? También debemos resaltar, ¿no?, que últimamente un grupo de arguedianos de la sociedad civil aquí de Andahuaylas, ¿no?, y de Apurímac, ha publicado recientemente, exactamente en enero del 2016, un proyecto último que Arguedas tenía y que lo había dejado en la casa de su compadre Josué Sánchez en Huancayo. Un proyecto de publicar en libro 8 cuentos escritos en quechua y castellano, ¿no? Y esos cuentos se llaman Cuentos Mágicos Religiosos de Lucanamarca.
¿no? Que el año pasado se ha editado, se ha presentado aquí en Andahuaylas y en Abancay, y también el 28 de mayo fue presentado en La Habana, Cuba, ¿no? Ahora sabemos que la Universidad San Cristóbal de Huamanga tiene una edición de lujo a full color y en tapa dura de esta publicación última de José María Arguedas. Entonces, después de esta publicación ya no podemos decir que el último cuento publicado por Arguedas después de su muerte es Sordos de arriba y Sordos de abajo, sino son los cuentos religiosos, mágicos de Lucanamarca, ¿no? En estos textos creo que puede ya fijar 3 pilares de un modelo de desarrollo para el país, auténticos y autóctonos. Esos pilares expresados en la reciprocidad, la colaboración, el cooperativismo, la fraternidad, la solidaridad, ¿no? Creo que esto ya nos presenta un Arguedas libre pensador, que también está pensando en una patria de todas las sangres, pero una patria de todas las sangres construida sobre pilares distintos, que tenemos que buscar tantas maneras, así como es diverso el país, tantas formas y tantas maneras de cómo construir un país de todas las sangres. Creo que este es el mejor mensaje de José María Arguedas, el ser el precursor de la posibilidad de la interculturalidad, ¿no? El ser el precursor de un discurso integracional, integrador en el país. Hacer que este país polarizado, un tanto polarizado, pueda construirse dentro de un contexto de respeto, de tolerancia, de aceptación de todos, porque no somos una nación, sino somos tantas nacionalidades. Andahuaylas es conocida como tierra de los chancas, pradera de los celajes y tierra de José María Arguedas. Teniendo ese preámbulo, ahora que nos toca hablar de José María Arguedas y el legado que nos ha dejado, ahora en Andahuaylas es parte de nuestra identidad. Esa identidad que ahora se transmite en sus tradiciones que seguimos cultivando. Todos los distritos, todas las comunidades de esta provincia aún mantienen esa identidad en sus cantos, en su música, en su vestimenta, en sus propios los conocimientos y saberes andinos. Es así, por ejemplo, en los carnavales. La gente viene, son coloridos los cantos y básicamente hay un rescate de nuestra identidad con el idioma quechua. Mucho antes, yo te puedo contar con experiencia de que el hablar quechua era un sinónimo de discriminación, era un sinónimo de marginación. Pero ahora, hoy en día, está cambiando. Hay ahora un tema de identidad, de decir que hablamos quechua, somos del sur del Perú, donde nos identificamos con estas costumbres, con estas tradiciones. Y eso básicamente es lo que nos ha heredado Arguedas, está en el fondo de valorar, ¿no? Tal como nos han transmitido en su obra, ¿no? Por ejemplo, la agonía de Razuñiti nos habla del Atipanaco y de los danzantes de tijera, cómo era antes, ¿no? Entonces bailaban los danzantes de tijera hasta semanas, meses, hasta donde pueda soportar su cuerpo. Y hoy en día vemos esos danzantes de tijera. Están presentes en las festividades religiosas, patronales. O como podemos decir también, nuestro Perú es un país de todas las sangres. O también su obra, Yaguar Fiesta, es una esencia donde hace una crítica de la llegada de los españoles y con todo lo que llegaron. Aquí vemos en la obra, por ejemplo, con el Yaguar Fiesta, es el dominio del mundo andino sobre el mundo occidental, porque sobre ella vemos un cóndor que representa al mundo andino y al toro, que es un animal que representa al mundo occidental. Es por ello la importancia de las obras en el cual nos hacen transmitir como una figura, y las cuentas en sus obras, en sus cuentos, son sencillas, identifican al hombre andino. Andahuaylas mantiene una identidad única. En el Perú está transmitido en sus tradiciones netamente originales de aquí, no somos recreados. Es una tradición única en el cual en el futuro va a ser reconocido. Sus cantos, sus costumbres
festividades que se dan durante el año en todos los distritos, coloridos, muy únicos, en el cual esa es la esencia de lo que hace a un andahuelino orgulloso y haber nacido en esta tierra, y una tierra donde tenemos grandes maestros, escritores, personajes que nos han antecedido, el cual hace posicionar a Andahuaylas como un sitio potencial, una biodiversidad amplia y culturalmente rica. Por eso dice en Ríos Profundos José María que mi papá no hemos podido vivir en un solo lugar, sino que yo he conocido, viajando con él, 14 poblaciones acá entre Apurímac, Cusco, Ayacucho y Huancavelica, dice, manifiesta. ¿Por qué? Era pues un andallego. Era por dos razones. Uno, su papá, Víctor Manuel, era político, un gran político en la ciudad del Cusco. José María Arguedas está pues muy reconocido a nivel mundial. Mayormente es conocido a nivel mundial, pero no así tanto lo conocen a nivel interno del Perú. Eso tenemos. ¿Por qué? Porque no han leído pues sus obras, no han investigado quién era José María Arguedas. José María Arguedas se ha recorrido por diferentes países del mundo. Ha ido a Chile cuando estaba delicado de salud. Ahí tenía su psicoanalista, Lola Osman, por ejemplo. Ahí iba cuando se encontraba mal de salud. Reiteradas oportunidades ha ido a Chile. Ha ido a Uruguay, ha ido a México, ha ido a España, ha ido a diferentes países. Y antiguamente José María publicaban sus temas sueltos solamente en periódicos y en revistas nada más. Por eso sus obras, sus temas, sus cuentos, como lo llaman ahora, cuentos olvidados, se han perdido muchos de ellos. Ya no han podido recuperarlo los otros cuentos. Solamente tiene como 8 cuentos nada más, porque un padre había recopilado los 8 cuentos y con la autorización de José María ha tenido que imprimirlo en un libro con nombre de Cuentos Olvidados. Tantas cosas podríamos hablar de José María y me cabría decirlo a la juventud de hoy en día, a los habitantes de hoy en día, que lean esos libros. Sus libros son interesantes, como Ríos Profundos, Toda la sangre es el sordo de arriba y sordo de abajo. Y luego pues escribe cartas también al alcalde provincial de Andahuaylas en aquellos tiempos, 1965 al 67, don Carlos Flores Pinto era el alcalde. Escribe mencionando de que le considera una casa muy especial donde no haya ninguna bulla, y solo de esa manera podía escribir algo de Andahuaylas, manifiesta en sentido. Pero la muerte pues le tocó más antes que viniera a la ciudad de Andahuaylas, en un viaje nomás que hizo a un país lejano. Al retornar fallece pues José María Arguedas. Y en este momento estamos pues en un lugar donde yacen pues José María Arguedas. Acá ha sido traído sus restos mortales del cementerio El Ángel de la ciudad de Lima por la Asociación de Andahuaylinos con sede en Lima. Por ese motivo, con la autorización de su hermana Nelly, ha tenido que llegar acá. Y acá yace pues los restos de José María Arguedas.